en Hechos 13, versículo 1. Vamos a ver todo el capítulo, pero para ahorrar tiempo noten nada más lo que sucede al principio. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Noten ahí, hay un grupo de hombres, dice la Biblia, pastores pudiéramos llamarle hoy en día. Versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Noten lo que Dios les dice a ellos: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo de Dios viene a esta iglesia y les dice: miren, hay una tarea especial que yo tengo para estos dos hombres en especial, y yo quiero sacarlos de esta iglesia y moverlos a otro lugar. Versículo 3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los, dígalo, despidieron. La ciudad de Ann Arbor, en Michigan, es una ciudad, un metrópolis de como 113,000 habitantes. Pero ahí, entre todos los habitantes, hay una universidad, la Universidad de Michigan. Big Blue, azul y dorado. Y la gente de ese pueblo está loca, enloquecida por el fútbol americano. Hace 2 años tuvieron el gran partido con el rival, la Universidad de Notre Dame. Está a unas horas apenas de Ann Arbor, en el norte de Indiana. Y hace 2 años ellos, para el partido especial entre Michigan y Notre Dame, se llenó ese estadio, el estadio de fútbol americano, a toda capacidad. 115,000 personas fueron y atestiguaron la paliza que le dio la Universidad de Michigan a los católicos de Notre Dame. Usted dice: hermano, ¿y eso qué tiene que ver para nosotros? Bueno, este otoño, el 8 de octubre, vamos a arrancar una nueva serie y vamos a invitar a otros a venir. A ver, no en el espectáculo de un partido, sino el poder de nuestro Dios. Ahora, hoy vamos hermanos, a estudiar. Yo quiero revelarles, yo creo, cuál es el papel mío y el suyo dentro del plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere y demanda de nuestra iglesia en esta comunidad? Ahora, en Hechos 13 la historia es tremenda. Dios llama, aquí se le llama Saulo, a Pablo el apóstol y a Bernabé su compañero, y les envía en un viaje misionero. Dios les llama y dice: quiero que ellos vayan y prediquen la palabra de Dios. Y la Biblia dice que ellos van y llegan a una ciudad que se llama Antioquía, dice la Biblia más adelante. Bueno, primero llegan a Chipre y después a Antioquía. Al llegar a Antioquía, dice la Biblia que ellos llegan el día del Señor, ellos del día de reposo, llegan a la sinagoga de los judíos, donde están congregados unas quizá 200 personas en ese momento. Yo imagino que había equipo de hospitalidad como tenemos. Alguien les ayudó a estacionar el carro como aquí en la iglesia. Alguien les saludó y chequeó a los niños y les llevó a la guardería. Yo no sé, pero la Biblia dice que empezaron a hablarle. Alguien le recibió, un mujer le dio la mano: bienvenido, ¿cómo se llama? Mi nombre es Saulo. Oh, qué bien. ¿Y de dónde viene? Vengo de Antioquía. Oh, qué tremendo y qué gozo tenerle aquí. Y hábleme, verdad, hoy tenemos un tremendo enseñanza. Hoy el rabino va a hablar acerca de algunas cosas que él ha aprendido. Y usted, no sé si ha estudiado el Torah. Oh, sí, yo he estudiado el Torah, le dice Saulo. ¿De veras? ¿A dónde? Le dice: yo estudié con el maestro Gamaliel. Le dice: Gamaliel era el mero, el más famoso de los rabinos, el maestro de la ley más conocido por los judíos y más reverenciado. Y yo creo que ese ujier fue y le dijo al pastor, le dice: hay un señor aquí y ha estudiado con Gamaliel, dice que él ha conocido la ley. Y la Biblia dice que algo increíble sucede en ese servicio. La Biblia dice que se paran ahí, y nótenlo conmigo, si tiene Hechos 13, lean ahí, dice la Biblia en el versículo número 8, cierto hombre de Listra, dice, estoy en el capítulo equivocado. Dice la Biblia que este hombre llega y llegan a Seleucía, dice, de Antioquía. Y la Biblia dice que cuando llegaron, dice allí, empezaron ahí, versículo número 3, dice que ellos se apartan. Y en el 7 y 8, más adelante, vamos a ver
que la pregunta se hace, dice la Biblia, si hay alguien aquí que tiene palabra del Señor. Y Pablo separa, dice la Biblia, noten el versículo 15, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ok, yo creo que el pastor se paró y imagínense que hubiera alguien muy reconocido, un tremendo predicador, y yo me paro aquí y le veo, y si el pastor Chapo le entra, yo digo: oh, no, alguien quiere predicar en lugar que yo. Es lo que acaba de pasar. Y viene este tremendo hombre de Dios, Saulo, dice la Biblia, y se para en la sinagoga con 200 personas presentes y empieza a predicarles la palabra de Dios, el evangelio. Les habla de las profecías del Antiguo Testamento, cómo es que cada una de ellas de una manera tan clara estaban simplemente anunciando la venida de un Mesías, un Salvador. Les cuenta la historia de la vida, la muerte de Jesús, una muerte sin igual, a su sepultura, que Él resucitó al tercer día. Noten con el fervor que les habla. Por ejemplo, versículo 26, les dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Cuántos entienden que Pablo se para y les predica la salvación que es en Cristo Jesús? Le dice: miren, hay un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre, les dice, como el nombre de Cristo. Noten el versículo 32. Les dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio, las buenas nuevas de aquella promesa hecha a nuestros padres. Les dice: miren, estamos aquí para decirle, Dios cumplió la promesa. No solo la prometió, la envió, lo vimos, le conocemos. Él dice, murió, fue sepultado, pagó por nuestros pecados. Ahora les dice: por gracia sois salvos, como se promete en la Biblia. Les dice: ha venido. Noten el versículo 38, otra vez les dice: sabed pues esto, varones hermanos, por medio de Él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. ¿Cuántos aquí se acuerdan de la primera vez que usted escuchó el evangelio de salvación? Que alguien le habló de Cristo, que alguien tal vez le invitó a la iglesia, le dijo: ven. Y tal vez usted no se acuerda de la primera vez, pero tal vez se acuerda del instrumento, la persona que Dios usó para que usted viniera y escuchara, y usted oyó tal vez una, tal vez varias veces. Y la Biblia dice que ellos están ahí, dice la Biblia, y algo increíble sucede. Oyen la salvación de Cristo, el perdón de sus pecados, la vida eterna en los cielos. ¿Cuándo dan gracias a Dios por el evangelio? Las buenas nuevas esta mañana, ¿verdad? Pero note algo que sucede. Y quiero que como iglesia nosotros notemos lo que sucede. Dice el versículo 44. Ahora, el siguiente día de reposo. Así que noten lo que pasa. 7 días después. ¿Cuántos días después? Una semana pasa. El lapso, dice la Biblia, de una semana. Dice, se juntó, ¿cuántas personas? Casi toda la ciudad para, dígalo, oír la palabra de Dios. Hermanos, cáptenlo. Pablo se para, les predica las buenas nuevas. Pero algo sucede en la trayectoria de los 7 días. Ellos, dice la Biblia, no solo oyen el evangelio, sino que ahora, dice la palabra de Dios, van. Y esta sinagoga de 200 personas, dice, con un fervor, con una convicción en sus corazones. Toda la gente necesita oír las buenas nuevas de salvación. Ellos, dice la Biblia, estos 200, dice la palabra de Dios, esa semana van y traen. Dicen que la ciudad de Pisidia en ese tiempo tenía aproximadamente unas 50,000 habitantes. Así que capte lo que está pasando. Es como que si unas 200 personas aquí, digamos estos que están aquí, estos 200 personas, de repente dicen: vamos a invitar a todo Palmdale a venir a la iglesia. Es como que las primeras 10 bancas aquí dicen: nosotros vamos, y ellos dicen: oh, necesitamos que todo Lancaster oiga el evangelio. Es como que unas 200 personas aquí a este lado digan: nosotros vamos a ir y vamos a traer cada uno unos 250 invitados. Dice la Biblia, es increíble. La próxima semana ellos vienen, se congregan, Pablo llega con el sermón listo, dice la Biblia, y casi toda la ciudad, casi 50,000 personas llegan a escuchar. No se pueden reunir
reunir en la sinagoga, tienen que irse, dice la Biblia, a un lugar público, a un anfiteatro, y ahí está congregada casi toda la ciudad para ver no un partido de fútbol, cuando gracias a Dios, a oír la palabra de Dios. Ellos dijeron esto lo necesita mi vecino, ellos necesitan, esto lo necesita mi amigo. Y la Biblia dice que eso es lo que sucedió. Hermanos, ¿qué sucediera? Usted dice, ¿por qué pasó eso? Porque una iglesia, eran pocos, unos 200, decidieron, vamos a empezar a cumplir con nuestro deber, que es de ir, invitar a otros a venir. ¿Cuántos aquí están de acuerdo conmigo? No es complicado lo que ellos hicieron. Nada más le dijeron, ven a oír. Me imagino que en el trabajo y con el vecino y con el familiar le dijeron, hey, que necesitas venir a ver lo que está pasando. Y la Biblia dice que ellos captaron la visión que Jesús a propósito le dijo a los discípulos, no decís vosotros, ya quedan unos 4 meses para la siega. Les dijo, no, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega. En otras palabras, la Biblia dice que Jesús les dijo a los discípulos, hey, no piense usted, no otro que les diga, otro que vaya, un día vamos a ir. No, es el momento. Atrévete a invitar a alguien ya a la iglesia. Muchas veces pensamos que ganar almas es poner un folleto en la puerta, pero amigos, ¿le puedo ser honesto? Es una vida entera. Es andar invitando donde quiera que el Señor le pone y le ha puesto. Note el versículo 45, lo que sucede. Viendo los judíos, se llenaron de celos. ¿Cuántos de ustedes entienden que los judíos, aquí está hablando de la gente religiosa? Escúcheme, la gente que conocía las escrituras, pero no se atrevían a invitar. ¿Cuántos de ustedes saben que la gente que más se opone y más critica a los que invitan son los que, aunque conocen a Cristo, no están invitando a nadie? Alguien dijo por ahí, el que no ayuda, estorba. ¿Sabía usted que la gente religiosa, yo no dije cristiana, yo dije religiosa, la gente que tiene la costumbre de venir a los servicios y la costumbre de sentarse y oír la predicación, muchas veces es la gente que más estorba la obra del Señor? Ellos, dice, tenían un día increíble. La gente viene, escucha la palabra de Dios, y los religiosos son los que están ahí pensando, ¿qué están haciendo todos ellos? Nota el versículo 45. Dice que se llenaron de celos los judíos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Dice la Biblia que ellos están ahí y ellos querían la atención. No querían que otro recibiera la atención, que gente venga a oír el evangelio, que oiga a Saulo. Dijeron, no. Y déjeme decirle, ¿se imagina usted invitar a gente y usted trae un invitado y dice, qué bueno que vino? Al fin vino a la iglesia, al fin va a oír el evangelio, y usted se sienta con ellos y alguien viene y le dice, hey, estás en mi asiento. Hey, no. Necesito ese asiento. Yo doy gracias a Dios que nuestra iglesia no es así. Gracias a Dios. Y si usted ve a alguien hacer eso, mire bien, tiene permiso. No, olvídelo, esa es otra historia. Y ellos, dice la Biblia, salieron y fueron y difundieron la palabra de Dios en otras ciudades. Algo sucede, estos judíos se oponen tanto que Saulo y Bernabé se van y Dios les usa en otros lugares, dice la Biblia. Entonces la pregunta en esta mañana para ustedes que yo les tengo es, hermanos, ¿no podríamos tener una experiencia así nosotros aquí en Lancaster, en Palmdale, en el Valle del Antílope, en la iglesia bautista? ¿No podría Dios usarnos a nosotros para tener una experiencia así este otoño? ¿No podría Dios usarle a usted para invitar a la ciudad entera a venir y escuchar el evangelio, a experimentar la presencia de Dios? ¿Por qué no ser constreñidos nosotros mismos por la palabra de Dios, el amor de Cristo, la transformación de su alma, la redención de su familia? Que usted dice, oh, mi anhelo es traer a alguien, ese es mi mayor deseo, para que vengan. Cuando se entienden a tal grado, dice la Biblia, que ellos salieron y hicieron la obra de Dios y se atrevieron a invitar, y casi toda la ciudad aceptó la invitación. Ahora déjeme hablarle brevemente del proceso que
los seres humanos pasamos desde el momento que oímos una idea o una doctrina o un desafío, al momento que nos atrevemos a participar en ello. Y mi meta en esta mañana es que muchos aquí vayan del punto 1 al punto 5. Que muchos aquí que están de acuerdo en su mente empiecen a colaborar con sus manos y sus bocas. Literalmente a cargar invitaciones. A literalmente tener conversaciones. No solo a creerlo en su corazón, sino a compartirlo con su boca. Ahora, el proceso, dicen muchos, es esto. Número uno, primero alguien está consciente de cierta idea. Yo lo que he hecho esta mañana es le he hecho a usted consciente del deseo de Dios que usted invite a otros. Esa es mi meta en esta serie. Vamos a ver una y otra vez en la palabra de Dios que el Señor le dice, no tienes que ser teólogo para compartir. Este no es trabajo de los pastores y de los líderes y del maestro de escuela dominical. No, quiero que tú lo hagas. A veces me preguntan, yo creo que me estaba predicando a mí, pastor. Yo quiero decirle algo esta mañana. Sí le estoy predicando a usted esta mañana. El Espíritu Santo de Dios quiere que todos aquí entendamos, que usted esté consciente de la realidad, que Dios quiere que usted, nosotros le llevemos el Evangelio a otra persona. Yo quiero que esté consciente que el Evangelio es algo, dice la Biblia, que al conocerlo, oiga bien, de repente Dios empieza a hablar de nosotros como personas que deberíamos de estarle hablando a otros. Teniendo este ministerio, no desmayamos, dice, hey, ¿cómo oirán? Dice, sin alguien les enviare. En otras palabras, si usted es salvo, usted es enviado. Si usted está aquí presente y conoce de Jesús, dice la Biblia, debe de hablarle a otros. Y muchos están de acuerdo, pero no estamos interesados en el hecho de que Dios no solo nos ha invitado. Míreme bien, si usted ha sido invitado y ha aceptado la invitación y ha venido a Cristo y ha aceptado su don, usted ha sido invitado a invitar a otros. Teniendo este ministerio, no desmayamos. Dios nos ha dado un regalo, la vida eterna, el perdón de pecados, y ahora dice, quiero que tú se lo pases a alguien más. No te quedes con él, ese don. Llegamos a la iglesia y yo estoy de aquí, déjeme decirle, consciente de cuántas veces yo oí al pastor predicar, y era un joven y él le oía predicar y decía, oh, eso está bueno, oh, eso es bendición. Pero un día empezó a predicar sobre un domingo acerca de la necesidad de llevarle a otros el Evangelio. Dios quiere usarte a ti, y yo estaba ahí sentado pensando, pero no yo, no hablo muy bien español, y yo, bueno, y soy joven y me da miedo a que la otra gente le hable, pero yo no soy de los que le gusta hablar bien. Y Señor, y déjeme decirle, empecé a razonar, estaba consciente de la verdad, pero nunca había tomado el paso. Y noten entonces, una vez estamos conscientes de una doctrina, ¿saben qué sucede inmediatamente? Empezamos a batallar, empezamos a luchar. Ahora viene la lucha interna, ¿ok? Estamos conscientes, pero después combatimos. Y empezamos a luchar con Dios. Dios nos dice, hey, atrévete a hablarle. El Señor le va a poner a alguien en mente, le va a hablar de un lugar donde usted trabaja, el lugar donde usted debería de brillar, el vecino que usted bien sabe tiene necesidad, y el Señor le va a decir en la trayectoria de este mensaje, hey, estoy hablándote a ti, tú puedes ser el que es usado a traerle a mis pies. Y usted está ahí batallando, dice, no, yo no creo que soy yo, a que alguien más le hable, visítelo usted, pastor. Y hay una batalla interna, yo hablar, atreverme, invitarle. Esa persona nunca vendría a la iglesia, dice usted. Yo no puedo hablarle a la gente, yo no soy de esos. Hay gente bocona, dice usted, yo no. Usted empieza a pensar, yo no soy de los que me meten en los asuntos de otros. Mentiras. Y vemos a veces aún personas que lo hacen y decimos, y hay gente con un letrero que se dice, ¿verdad? Arrepiéntete o te vas al infierno. Y usted dice, ay, no. Y ve que la gente no reacciona muy favorable a eso, y a veces aún decimos, ay, bueno,
Si eso es ser un testigo, usted dice, pues peor, con mi modo que me voy a parar en la esquina y decir, ¿verdad? Pita, si tú amas a Cristo. ¿Y cuántos aquí entienden, amigos, que ese no es lo que Dios está pidiéndonos? Lo que Dios está pidiéndonos es que nos atrevamos con nuestras vidas y bocas a simplemente invitar a alguien. Simplemente extenderle la invitación que a usted se le extendió. Estamos conscientes de ello y ahora empezamos a combatir. ¿Saben lo tercero que va a suceder? Este mes muchos van a empezar a creer. Luchamos, yo, Señor, pero muchos van a empezar a decir, sí, es cierto, yo creo que el Señor quiere que yo regrese o empiece tal vez a hablarle a otros del Señor. Yo me acuerdo yo bien el día que estaba hablando con un joven, la primera vez tenía 15 años, yo era salvo y estaba hablando con un joven en Mexicali, en México, estaba parado ahí en el estacionamiento de la iglesia, había llegado un grupo de nuestra iglesia y este muchacho se acercó, no sé si para ver a las muchachas gringas o para hablarme a mí. Yo creo que más a ver las muchachas, ¿me entienden? Y cuando todos se apartaron, estábamos solo él y yo, y el Espíritu Santo de Dios me dijo esto: invítale. No me dijo invítale a la iglesia, eso ya lo había hecho. Me dijo, invítale a aceptar a Cristo. Y yo le dije, ¿sabes? Juan 3:16 dice, y le expliqué, de tal manera amó Dios al mundo, Dios te ama, que ha dado a su Hijo unigénito. Le dije yo, el problema es que somos pecadores. Por eso es que Dios dio a su Hijo, no para condenarte, para salvarte. Le dije yo, para que todo aquel que en Él cree, es todo lo que tienes que hacer, le dije yo, es creer. Cuando tú aceptas el don que Dios te está ofreciendo por medio de mí, y mis manos estaban temblando, yo le extendí las manos, le dije yo, ¿no quisieras creer, aceptar el don? Y con las manos temblando, él se me quedó viendo, y este muchacho, unos 10 años mayor que yo, se me quedó viendo y me dijo, claro que sí. Y después dije, ¿y ahora qué hago? Le dije, amigo, oremos. Lo único que iba a hacer es decirte pídele al Señor. Y hicimos una oración y él oró y él fue salvo. Luchamos, pero hay momentos donde decimos, ya, Dios quiere que yo lo haga. Y creemos, y al fin nos atrevemos. Y ahora cuando nos atrevemos, ¿sabe qué sucede? No solo usted cree, sino que ahora usted agarra coraje y dice, oh, esto es bueno. Y ahora no solo cree, pero empieza a hacerlo. Y de vez en cuando usted empieza a invitar. Y cuando alguien le pregunta, ¿a qué iglesia tú vas? Y ¿cómo sabes tú eso? ¿Y cómo te va en tu matrimonio? ¿Y cómo es que puedes en esta situación? De repente usted aprovecha. Y la Biblia dice que usted empieza a hablar. Es increíble, sin embargo, qué grande es el espacio entre creerlo en su mente y estar convencido. Sí, Dios quiere que yo viva una vida donde estoy continuamente, constantemente, conscientemente tratando de invitar a otros a venir a Él. Pero ahora cuando usted empieza a tener el coraje de decir, las cosas cambian. Y ahora usted empieza a hacerlo. Y déjeme decirle, no solo lo hace, sino que ahora se vuelve un contribuidor. Esta es la persona que empieza a practicarlo frecuentemente. Esta es la persona que se inscribe en las clases de evangelismo y aprende el plan de salvación y quiere tener buenas respuestas. Se vuelve una persona que anda viviendo y buscando, y es increíble cómo es que Dios le empieza a usar. Puede tomar su Biblia, quiero que vaya a 2 Corintios capítulo 4, y Pablo hablándole aquí a los hermanos en Corinto que al principio han sido exhortados en 1 Corintios, ahora noten cómo es que son, no solo se les amonesta en contra de vivir la vida, si lo puedo decir así, sin Cristo, o la vida cristiana. Ellos estaban volviendo atrás, y como el coro cantor, él les dijo, no vuelvan atrás, hay que seguir creciendo. Y ellos respondieron a la amonestación. Y en 2 Corintios les escribe esta segunda carta a esta iglesia y les dice esto. Miren en 2 Corintios 4, versículo 1. Les dice, antes bien, renunciamos
Versículo 1, perdón. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Se nos ha encomendado el evangelio. Más adelante les ha dicho esto, que Dios ha puesto el tesoro más importante del mundo, el evangelio, las buenas nuevas, dice, en vasos de barro. En otras palabras, en instrumentos de polvo y de agua. Nosotros somos barro. ¿Cuántos tienen eso de esta mañana, verdad? Y la Biblia dice que Dios ha encomendado, ha puesto el evangelio, dice, en vasos de barro en nuestras vidas. Y dice ahora, dice versículo 1, teniendo este ministerio no desmayamos. Interesante, la palabra desmayar es la palabra desvanecer. Es como un foco que se apaga, es como una luz que por cualquier razón ya no brilla. Dice, tú tienes el evangelio. Dice, que no se apague tu luz. Versículo 2, nótenlo. Antes bien, renunciando a lo oculto. Y déjenme decirle, muchos dicen, oh sí, hay que vivir bien. Dicen, yo no le he hecho nada a nadie. Y eso es bueno, pero tampoco la gente en la cárcel le hace nada mal a nadie porque no pueden. Ni la gente hospitalizada le hace nada malo a nadie porque no pueden. Y muchos piensan, oh no, y lo que yo voy a hacer es voy a vivir una buena vida. Y dicen, y ojalá alguien se me va a acercar y me va a decir, hey, quiero ir a la iglesia contigo. ¿Le puedo decir algo? Eso jamás ha pasado y jamás sucederá. Jamás alguien va a venir a decir, hey, quiero ir a la iglesia, ya que vives tan buena vida. Eso es parte, y muchos han en el pasado tratado de decir que esa es la parte que nos toca, pero el versículo no acaba ahí. Continúa y dice, no andando con astucia. ¿Sabe qué quiere decir astucia? Dice, no se piense usted listo. Alguien que es astuto es sutil, es insincero, es una persona que ha llegado a pensar, yo soy mejor que tú. ¿Cuántos aquí entienden algo? Que la gente, oye bien, no quiere escuchar de una persona arrogante que se piensa superior a ellos. Dice, el mensaje nuestro dice, no debemos de darlo con astucia. No vamos a salir de aquí y andar ahí, hey, mira, si tú fueras como nosotros en la iglesia bautista. ¿Cuándo gracias a Dios que la gente no es como nosotros en la iglesia bautista a veces? No, ese no es el punto, no con astucia. Y segundo dice, no adulterando la palabra de Dios. La palabra adulterar quiere decir comprometer o usarla de una manera errónea. La idea aquí es de alguien que no usa, trastorna. Dice la Biblia, tienes que conocer lo que dice el Señor. Conoce bien el mensaje. No es un mensaje de ira solamente, sino de amor. No es un mensaje de amor solamente, sino de ira. No es un mensaje de que Cristo vino a darnos ejemplos solamente, sino Él vino a darnos vida, a morir. No solo vino a morir, vino a darnos vida. ¿Están conmigo? Amén. Es la muerte, la sepultura, la resurrección. Hey, no adulteres la palabra, tienes que conocer, dice bien, el mensaje del evangelio. Pero noten lo que les dice. Dice, hermanos, si no, así que no solo dice dejando lo malo y no andando como que somos más listos y no usando más la palabra de Dios, sino más bien, miren lo que dice, por la, diga la palabra, manifestación. ¿Saben qué quiere decir la palabra manifestación? Quiere decir dejar brillar. El 21 de agosto, ¿qué pasó? ¿Quién se acuerda de lo que pasó? El eclipse solar. El sol se ocultó. En Estados Unidos, por la primera vez en años, esto es lo que vimos. En ciertas partes de Estados Unidos la gente no vio el sol. Se ocultó. Pablo continúa, noten hermanos, no para ahí. Versículo 3. ¿Qué pasa cuando usted no invita? ¿Qué pasará a su ser querido y a su amigo, a su vecino, a su compañero de trabajo, al muchacho en tu universidad si tú no le invitas? Versículo 4, léalo por favor. Si nuestro evangelio, si las buenas nuevas está aún encubierto, si yo no dejo brillar, dice la Biblia el evangelio, ¿qué sucederá? Entre los que se pierden están encubiertos. Amigo, ¿le puedo recordar algo? Número 1, lo primero que les va a pasar es, siguen perdidos. La próxima semana voy a hablar de
el sistema y el programa de evangelismo de nuestra iglesia y le vamos a llamar a veces ganar almas. ¿Le puedo decir algo? El alma la gana el Señor en sí. Él atrae. Lo único que hacemos es dejamos brillar su luz. Pero Él atrae. Él es el que salva el alma. Pero la Biblia dice literalmente que cuando nosotros vamos y dejamos brillar, algo sucede. Dice la Biblia, ganamos, le rescatamos. Está perdido. ¿Cuántos entienden que no son los, verdad, nada más los negros o los blancos o los hispanos? No, no. Todos necesitan a Cristo. No son las personas malas que necesitan ser salvas. No, amigo, no hay ninguno que es bueno, dice la Biblia. No son los homosexuales, no. Los heterosexuales se van al infierno también sin Cristo, amigo. ¿Está conmigo esta mañana? Estoy diciendo, se pierden. Usted entiende que la gente sin Cristo está perdida. Su pecado nada más es un síntoma de las enfermedades. Están perdidos. Su alma va en rumbo a una eternidad sin Él. Y lo segundo que sucede es, noten, siguen ciegos. Versículo número 5 dice, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Les dice, miren, no solo es que, número 1 dice, regresemos a la foto por favor, no solo es que dice, cuando usted no brilla, dice, de repente la gente dice, no escucha del Señor. El problema es que se van a un infierno sin Cristo y siguen cegados. Porque mire, amigo, si usted no brilla, no se les va a manifestar su luz. Si usted no les invita, nadie les va a invitar. Y hay muchos aquí que tienen que entender que Dios con algún propósito le ha puesto donde le ha puesto, con un gran propósito muy sencillo y claro, y es de que usted deja que resplandezca la luz del evangelio. Ahora, pregunta. Si yo le digo del 1 al 5, querido hermano, califíquese. ¿Cómo está usted invitando a otros? ¿Cuál es su compromiso? ¿Está contribuyendo? Muchos son un número 1 en la escala, ¿ok? Quiero que se examine. Esa es la persona que cree que hay que invitar. Dice, oh sí, pastor, es cierto, hay que invitarlos. Pero las emociones como la inseguridad y el temor y el miedo y el desánimo y a veces honestamente el estrés, la indiferencia, le hacen a usted pensar, no, es que no puedo, y son más fuertes que la convicción de invitar a otros. Usted tiene el interés pero no lo hace. Yo me acuerdo cuando estaba en universidad estudiando para ser predicador y el Espíritu Santo de Dios me decía, invita a tu jefa. Mi jefa se llamaba Sue. Ella era mayor que mi madre, podría ser más que mi mamá. Yo y ella nos llevábamos bien y estábamos ahí en las oficinas trabajando mucho. Y ella me decía, verdad, y compartía de su vida. Y muchas veces el Espíritu Santo de Dios me dijo, invita a Sue, invítala a la iglesia. Y yo en mi mente pensé, ella no va a venir. Nunca la invité. ¿Está usted ahí? Yo creo que debo de invitar a otros, pero sus emociones, sus temores son mucho más grandes que la convicción. ¿O es usted un 2? Los número 1 son los que están, se lo puedo decir así, sin poca convicción. Número 2, estas son las personas honestamente que creen que hay que invitar a otros, pero solo lo hacen 2 veces al año. ¿Ok? Domingo de Resurrección, para Easter, la Pascua y para Navidad. Y cuando nos paramos aquí decimos, hey, invite a alguien a venir a la iglesia. Ellos dicen, oh sí, va a estar bonito, amigo, venga. Y ellos invitan. Y si vienen, déjeme decirle, nunca les invitan de regreso. Nunca le preguntan qué te pareció el mensaje. Nunca le animan a regresar con ellos al grupo de crecimiento. Nunca le dicen, ven conmigo, yo te traigo otra vez. Le dan nervios a ellos animar a la persona a tomar otro paso. Nunca le hablan del bautismo. Ellos lo hacen de una posición de deber. Tengo que invitar. Me han dicho que yo tengo que invitar, así que cuando yo de veras en la iglesia predican 5 semanas, dicen, ok, me tuercen el brazo. Entonces yo invito a alguien. Porque es fácil, ¿no? Va a haber comida, va a haber mariachi, yo no sé qué le dicen. Aquí lo hacen, pero el temor. Aquí vencen el temor de vez en cuando, pero es un deber.
Número 3, muchos han llevado a la escala donde han vencido el temor. Y sí, invitan a la gente a resurrección y también a Navidad, pero van más allá, les animan a tomar pasos y le dicen, hey, ven conmigo al grupo de crecimiento, y hey, ven conmigo al retiro de parejas, le dicen, hey, ven a la clase de crecimiento, es tremendo, le dicen, hey, ven a la clase de principios, y le habla de la electiva de las finanzas, hey, ven, es increíble cómo es que la palabra de Dios te va a orientar, hey, ven al mensaje el domingo, se va a hablar sobre el matrimonio, va a ayudar a tu familia, yo sé que lo necesitas, y están ahí animando, es algo que ellos ahora no solo creen, pero ahora noten, han llegado al punto de coraje, ¿ok? Dicen, sí, hay que hacer esto, la gente lo necesita. El número 3. ¿Está usted ahí? Otros son 4 en esta escala. Estas son las personas que no solo invitan, les emociona lo que pudiera pasar en el corazón de otros, de sus amigos y parientes y conocidos, y ellos les invitaran a la iglesia, pero lo hacen y lo hacen con ganas y con gozo, y no solo ya vienen, ¿verdad?, el jueves y el sábado, sino que para ellos es algo estratégico, y tienen ellos en sus vidas, en sus mentes, unas 8 a 10 personas. Dicen que la mayoría de cristianos tienen influencia buena con entre 8 a 10 personas a quienes invitan, les hablan, les son amables con ellos, están orando por ellos, y dicen, oh, si mi jefe, mi compañero de trabajo, cuando él me pregunte, yo sé lo que él necesita es el Señor, y están orando, Señor, dame la oportunidad, Señor, dame el momento, abre la puerta, Señor Jesucristo, Señor, déjame entrar y compartirles a ellos, Señor, el momento que ellos digan, ay, Carlos, yo no sé qué hacer, y tomémonos un café. Ellos dicen, están listos, están orando, están estratégicamente pidiéndole al Señor, y ellos desde hace tiempo están preparando el campo para invitar a esa persona a venir a la iglesia. Están cerca, han cerrado el gap. Noten, antes estaban allá 1 apatéticos, ahora son un 4. Y algunos son un 5 en la escala. Dicen, no solo lo hacen porque debo, y no solo invito a días especiales, y no solo les invito a regresar, y no solo estoy orando, pero ellos viven así. Yo existo para brillar. Yo existo y estoy aquí porque Dios ha puesto su tesoro, el Evangelio de Jesús. Escúcheme, no en pastores y maestros y líderes y gente que ya tiene años de la iglesia y los que vienen el domingo en la noche y miércoles. No. Estos son los que entienden, el Evangelio está en mí. Y si yo lo encubro, dicen ellos, la gente se va a perder y van a seguir ciegos. ¿Cuántos aquí están de acuerdo conmigo? El mundo está ciego por el diablo. No pueden ver el sentido a la vida. Se enojan y hacen berrinches porque alguien hace algo y ellos le hacen lo mismo y piensan que así van a mejorar la situación. Y estamos aquí y nos preguntamos, cristiano, ¿a dónde está usted en esta escala? ¿Es un 1 el que teme? ¿Es un 2 el que cree? ¿Es un 3 el que lo hace? ¿Es un 4 el que ora? ¿Es un 5 el que está comprometido con su vida entera a invitar a otros? ¿Cuál de los 5 es usted? Yo creo que el milagro de Antioquía Pisidia puede suceder aquí en Lancaster, California. ¿Cuántos dicen, yo creo que Dios puede hacer algo así de grande en nuestra iglesia por medio de nosotros? ¿Saben por qué es que ellos fueron, hermanos? Ellos fueron, mira el versículo 2, quiero que noten algo interesante e importante ya, y en un momento acabamos. Dice el versículo 2, ministrando estos al Señor, los pastores de la iglesia, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para que a la obra a que los he llamado. Así dice la Biblia fue, Dios les llama. ¿Llama a quiénes? Versículo 2, por favor, ¿cómo se llaman ellos? A Bernabé y a Saulo. ¿Cuántos ahí notan? Él se llama Saulo, ¿sí o no? Bernabé y Saulo, hey hermanos, dicen, miren,
tenemos aquí a 2 muchachos, Dios les ha llamado, Dios quiere que nosotros les enviemos. ¿Cuántos pueden dar ofrenda misionera? ¿Cuántos pueden orar? Todos oran, todos dan, dice la Biblia, y ellos les encomiendan y les dicen, miren, lleven el evangelio donde Dios les ha llamado. Ellos salen de la iglesia, dice la Biblia, este es el plan de Dios de las misiones. Ellos van a otra ciudad, ellos predican el evangelio, dice la Biblia que Dios empieza a usarles, y de repente, noten el versículo 7, llegan a una ciudad que se llama Chipre. Miren la historia, por favor, rápidamente, versículo 7. Dice que llegan y estaba ahí con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, les llama porque deseaba oír ¿qué? La palabra de Dios. Noten que están ahí en Chipre y el procónsul, el gobernador, pudiéramos llamarle, le dice, hey, tráiganme a Bernabé y a Saulo, quiero oírlos. Ellos van, ellos le presentan la palabra de Dios. Y Bernabé y Saulo, dice la Biblia, tienen oposición, y hay un hombre ahí, dice la Biblia, que era un hechicero, dice la Biblia, y ellos le reprenden. Y este hombre escucha, versículo 12, noten lo que sucede. Entonces el procónsul, este gobernador, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué hizo él? Creyó. Él fue salvo por medio de Saulo y Bernabé. ¿Cuándo dan gracias a Dios por ello? Amén. Y algo sucede. De aquí en adelante, si usted lee el libro de Hechos, en el versículo 2 se llama Saulo. Ahora dice el versículo número 12, algo sucede, este hombre recibe a Jesús, y de aquí en adelante, dice la Biblia, ahora ya se le llama Pablo. Y alguien dirá, ¿y eso qué? Yo le dije, Señor, ¿y eso qué quiere decir? Sergio Paulo, el gobernador, es la primera persona que aceptó la invitación de Saulo. Y ahora él va y él dice, yo necesito usar un nombre, dice, más romano. Y él usa el nombre de Pablo. Pablo se llama. A honrar la memoria de la primera persona que aceptó la invitación a venir a Cristo. Escúcheme bien. La Biblia dice, y muchos historiadores dicen que esa fue la razón por la que aquí cambia su nombre. ¿Les puedo yo hablar brevemente antes de irnos de un amado hermano que en 1981 vino a la casa en Zacatecoluca, El Salvador, donde estaba mi familia, y se sentó en nuestra sala y le compartió el evangelio a mi papá y le invitó y le decía, yo me acuerdo con lágrimas y ruegas, le decía, Alonso, ven a Jesús. Y al fin mi papá se rindió y Dios lo usó a él para traer nuestra familia a conocer la gracia de Cristo, el amor de Dios, para ser transformada. Las cosas que antes él era, yo no las conocí. Yo tenía unos 4 años por ahí. Algunos están haciendo matemática, 39, ok, quítese. Y de la edad de 4 añitos yo me acuerdo, oiga bien, mi vida cambió. Yo no solamente me acuerdo de la buena vida, de ir a la iglesia, de cantar los coros, de conocer al Señor, de una mamá y papá que se amaban, del gozo de la salvación. Y le puedo decir algo, me acuerdo, llegamos a Lancaster en el año 86, la semana de Navidad, y el Señor nos trajo a esta ciudad. Y saben, una señora estaba cuidando las hijas de mi tío, y esa hermana, la hermana Dolores, nosotros le llamamos Yoli, muchos aquí todavía la conocen, de vez en cuando llega, ¿verdad?, a visitarnos. Y la hermana Yoli le dijo a mi mamá, hay una iglesia, deberían de visitar. Y ella vino cuando eran muy pocos, unos 30, 40 hispanos en los servicios en español, y nos sentamos y Dios tocó el corazón de mis padres y se hicieron miembros y conocimos la palabra de Dios, y Dios cómo la usó a ella. Y yo nunca me olvido de la hermana Yoli. De vez en cuando yo les digo, si yo le caigo mal, hable con la hermana Yoli, todo es culpa de ella. Yo me acuerdo de 15 años, yo a 16 años yo tenía mi licencia de manejo y yo manejaba, llegaba a la iglesia tarde aquí y vine honestamente rogado. Mi papá me dijo ese verano, mira, así va a ser, yo sé que tú agarras el carro y te vas a otra iglesia y nosotros venimos aquí. Me dijo, no, me dice, va a ser una familia unida, si vas a vivir bajo mi techo y comer mi comida, dijo, vas a venir a mi iglesia. Y muchas veces yo les digo, yo vine por problemas de techo a la iglesia, ¿no?
Y vine, yo llegaba en mi carro y hermano Enríquez, yo me sentaba atrás y después me iba temprano y nadie, trataba de no hablarle a nadie y venía rogado. Y yo escuchaba al pastor que predicaba y oía la palabra de Dios. Y después a las semanas algo interesante sucedió. Mis padres empezaron a venir a invitar gente a la iglesia a tomar la clase de evangelismo. Y yo dije algo sucedió. Ese sábado yo regresé. Y había una invitación en mi puerta escrita a mano del pastor de jóvenes. Carlos, ven al grupo de jóvenes mañana después del servicio, el grupo de crecimiento. Yo estaba viniendo, yo estaba oyendo como muchos aquí, pero no estaba creciendo porque nadie crece hasta que están en comunión con hermanos. Él fue un sábado, el próximo sábado yo huí, yo me fui, me perdí. ¿Cuántos entienden lo que estaba pasando? El tercer sábado yo busqué pretexto, dije yo tengo que ir a hacer algo, no puedo estar aquí, el hombre va a venir. Llegó 4, 5, 6 semanas consecutivas, llegó a mi puerta, dejó una invitación. Yo venía al servicio, esa semana dije ok, para quitármelo de encima voy a ir una sola vez al grupo de jóvenes. Ese domingo yo vine en mi propio carro, pero esta vez en lugar de irme después del servicio, fui al grupo de jóvenes. Yo me paré ahí en lo que él predicó la palabra y yo dije, él no está convenciéndome, pero él está convencido. Y yo me acuerdo tan vivamente de las personas que Dios ha usado en mi vida, en mi familia, para invitarme. ¿Quién va a usar su nombre en su historia un día? Porque usted les invitó. ¿Quién va a hablar de aquel amigo? ¿Quién va a recordarle a usted como la persona que Dios usó para oír de su gracia, conocer su propósito, renovar su matrimonio, restaurar su familia, ayudar a su corazón, quitar la amargura, recibir la gracia de Dios, ser salvo, caminar con el Señor? Un día un predicador va a decir, oh, fue tal hermano que me invitó porque él trajo a mi familia. Yo no sé dónde estuviera yo el día de hoy. ¿Quién va a ser? Hermanos, Dios bendice a los que están dispuestos a invitar, a sembrar la semilla. Quiero yo pedirle que se ponga en pie ahí donde